Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los recibimos en un nuevo episodio de su programa Café Clínico. Yo soy Karen Cimental y me acompaña mi buen amigo, el doctor Rafael Cisneros. ¿Qué tal, Karen? Hola. El día de hoy tenemos un programa muy especial conmemorando un poquito sobre los temas que ya estábamos viendo sobre la salud mental. El día de hoy nos acompaña la doctora Suria Cisneros Quintero. ¿Qué tal, Suria? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Karen. Bienvenida. Estoy doctora, muy contenta de estar aquí en su programa. Gracias. Estábamos platicando de que entre muchas cosas de la salud mental, luego nos llegan a consulta, ¿no? Gente que dice, oiga, es que traigo una angustia, pero me duele el pecho, me duele la cabeza, no puedo dormir. Y muchas veces dejamos de lado de que la salud mental es tan importante como la salud física. Y bueno, no me dejarás mentir, hay muchas sustancias, muchas cuestiones que intervienen, que si bien se originan desde un lado emocional, desde un lado de conflicto, desde un problema que viene de origen mental, pues también sí repercuten de manera verdadera en nuestro organismo, ¿verdad? Sí nos causan síntomas, hay descargas de hormonas, hay descargas de glándulas, que sí nos dan síntomas físicos que son tangibles, que los podemos ver a la hora de consulta, aunque su origen sea precisamente de alguna cuestión psicológica, de alguna cuestión emocional. Sí, de hecho, justo le acabas de dar al clavo, porque la parte de esta salud mental, sabemos que lo que pensamos, lo que sentimos, controla pues el funcionamiento de nuestro organismo. Hay muchos estudios donde siempre se respalda la parte de que las personas que son tienden a deprimirse o siempre son muy negativas o están muy tristes, se enferman más rápido y se enferman muy seguido. Que hay unos orígenes muy especiales con las emociones. Entonces, la parte bioquímica que hoy nos vamos a compartir con esta charla es precisamente cómo está nuestro estado emocional, porque nuestras emociones, lo que pensamos y sentimos, comanda nuestra calidad de vida. Entonces, nos podemos poner como en un equilibrio, hormonalmente hablando, bioquímicamente hablando, con una adecuada secreción y producción de neurotransmisores. Así es, amigos, o sea que esa gastritis que ustedes dicen que es por comer chile, a veces sí tiene mucho que ver que somos enojones. El coraje que hizo, o como cuando decían las abuelitas, no comas eso enojado, no coma carne de puerco te va a hacer daño. Se va a empachar, y se empachaba, ¿no? Hablando de eso. No era magia. No, y esto obviamente tiene todo su respaldo científico y todos estos estudios tan importantes, tan interesantes que nos mueven en esta salud de estar en un equilibrio, en un bienestar total, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces todo esto tiene que ver en esta parte de que si una emoción me detona peligro, que inmediatamente mi cerebro se activa, produce un neurotransmisor que lo conocemos mucho y una descarga de adrenalina, ¡pum! Y se produce cortisol y se produce un nivel de estrés y luego la mezcla de adrenalina y luego se produce cortisol. El cortisol hace algo muy especial, fija la grasa abdominal más fácil. Y ahí está, o sea, engordamos más fácil. Y es importante cómo incluso nuestra somatotipo, nuestra forma corporal, se define, claro, por nuestra estructura genética, pero también se define por cómo las emociones nos mueven. Observen, a lo mejor hay personas que tienden a ser muy aprensivas y son muy delgadas y están así con la parte así como que siempre están temblando en estrés total, sí. O hay cuerpos, o sea, todo esto nos va dando, cuando se combina esta parte neuroemocional, la parte de nutrición, la parte de la bioquímica, la parte de tratar la sintomatología, como ahorita nos decía el doctor Rafa, esta parte es muy fuerte cómo empieza a detonar. Entonces, pero es bien llamativo, ¿no? Porque luego conocemos personas que hacen dieta y comen sano y hacen mucho ejercicio y nunca regularizan su peso. Ajá. O por el contrario, personas que dicen es que no hace ejercicios de nada y luego tienen bien. Sí, están perfectos, pero son otro tipo de personas, ¿verdad? Claro. Sí, hablábamos de que es tan complicado hablar sobre los temas de la mente humana
que, como bien lo mencionaba Surya, se correlaciona mucho de este lado científico. Por ejemplo, los seres humanos somos los únicos que razonamos sobre nuestro peligro, nuestros problemas. Ante una situación de peligro, nosotros o escapamos o huimos. Pero ¿qué pasa cuando el peligro viene de aquí? ¿Qué pasa cuando el peligro es algo que... ¿no? Sí. Que algo que te estás imaginando, que a lo mejor no pasa. Que para el organismo no tiene sentido, pero para la mente sí. Llámese estrés, llámese algún El problema. examen de fin de semana. Entonces, como bien dices tú, tenemos este desequilibrio que podemos incluso medir mediante estudios médicos, mediante exámenes químicos, que son las descargas de neurotransmisores. Exacto, midiendo la parte de los biomarcadores en sangre, por ejemplo, o de sustancias inflamatorias, como las catequinas. Y esta parte es importante porque, a ver, ¿cómo nos influye tanto la emoción? Que sin ni siquiera estar comiendo como tal. Nosotros cuando comemos, dentro de nuestro organismo sabemos que se produce toda una serie se activa todo el sistema de neurotransmisores, pero se activa el sistema digestivo, entonces empezamos a secretar saliva. Estemos comiendo. Pero ¿qué pasa cuando nos imaginamos que estamos comiendo? Inmediatamente se secreta la saliva. Entonces es como cuando vemos una dona y nos imaginamos que no la vamos a comer, qué rico, y nos saliva la boca. Ajá, y eso empieza, proceso. y se detona precisamente la señal Sí. bioquímica, ya vas a comer y qué rico, y me va a gustar. Entonces se detonan neurotransmisores bien interesantes, que tiene que ver ahorita con lo que decías, Rafa, de la parte de si te da un miedo que no está latente afuera, pero tu mente dice, estoy en peligro, tengo una fobia pesadísima, entonces tu cuerpo empieza a secretar una cantidad de hormonas, de estos neurotransmisores que producen al cuerpo como si realmente estuviese viviendo en un estrés o en un peligro, cuando en realidad afuera no. Entonces el poder que tenemos de manipular nuestro organismo sin que esté pasando en la realidad. Pero bueno, Suri, platícanos un poco para la audiencia sobre lo de los neurotransmisores. Sí, porque ya dijimos. ¿Qué es un neurotransmisor? Anotando. Vamos a aterrizar aquí conceptos, que es algo muy importante. Dentro de nuestro sistema neuronal, bueno, tenemos precisamente esas células que son las neuronas, donde se realizan una serie de conexiones eléctricas que se hacen en la sinapsis, donde las neuronas, aparte de su estructura, tiene sus terminaciones con axones y suelta. Es como cuando aventamos polvitos mágicos o imagínese que trae usted un puño de sal aquí en la mano y lo avienta, y esos granitos de sal precisamente son las sustancias o los neurotransmisores. Es la parte de cómo se comunica una neurona con otra, y tiene que comunicarse para que le indique a cada sistema y a cada célula de nuestro organismo lo que tiene que hacer. Entonces, hay muchos tipos de neurotransmisores. Bueno, hay 10 que son muy los rockstars, los superstars. Los más importantes. Los que vienen en el examen. los que les van a preguntar ahí en su examen de bioquímica. En esta parte, tiene que ver con esta parte de lo que maneja nuestro metabolismo, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo asimila lo que entra, lo que sale, lo que comes, y lo que estás sintiendo. Entonces, si hablamos, podemos decir, bueno, es que luego hay un combo que decimos, es que son las hormonas de la felicidad. Y entonces hablamos, y a lo mejor lo han oído por ahí, que son muy comunes. Hay dopamina, hay serotonina, hay GABA, hay glutamato, hay ácido glutámico. Hay sustancias muy especiales que se van combinando, pero a ver, podemos hablar mucho de cómo precisamente nuestro cerebro o nosotros podemos detectar si tenemos un buen equilibrio de estos neurotransmisores. Ahorita que lo decía Karen. Sí, es que está complicado porque son muchas sustancias. Sí. Y luego, si te duermes temprano, pero te duermes en un cuarto donde haya luz, tu cuerpo no segrega las mismas sustancias que cuando estás dormido en un cuarto donde no hay luz. Decía con los chicos a los que les doy clase,
También, cuanto no tener o tener mucho es malo, hay que estar, como bien dices tú, en equilibrio. Pero sí, si te da la luz del sol no natural, duermes. te ayuda a producir, por ejemplo, vitamina D. Si no te da nunca, pues es el efecto... Fíjense que luego, el contrario, en este tipo de ambientes, por ejemplo, hay ambientes donde los lugares son de poco sol, por ejemplo, lugares muy europeos, donde los niveles de suicidio aumentan, los niveles de personas con depresión, porque son lugares muy grises donde falta un poco de luz de sol. Y sí, no se asimila la vitamina D porque necesita para la parte puedes estar consumiendo vitamina D, pero necesitas una parte de luz solar y de otro componente como el calcio, combinarlo para que se pueda fijar para dentro de la célula y se vaya a la ruta metabólica que requiere esa vitamina. Pero entonces, precisamente la oscuridad que nos produce, porque decimos, pues apaga la luz para que duermas bien. ¿Por qué? Porque con la oscuridad se produce melatonina. Y la melatonina entra en esta parte de producir descanso, de producir paz, y se conjunta con la serotonina, tiene que ver con el ciclo metabólico de producir melatonina. Si tenemos buenos niveles de serotonina, vamos a tener buenos niveles de melatonina, vamos a tener una buena calidad de piel, una buena calidad de sueño, o sea, todo se va ten cremas caras, no, descansar. Sí. Descanse. De hecho, a veces luego tenemos como suplementos que a veces hay personas que, oye, me tomé mi pastilla melatonina. Conforme vamos avanzando la edad, hay disminución o de actividades enzimáticas, por ejemplo. No sé si recuerden, a lo mejor de chiquitillos podíamos comer leche entera como si nada, como becerros. Después de los 25. Pero hoy fíjense que hay personas ya de 30 y más, 40 y más, y le vamos subiendo. El caso es que la actividad enzimática de la lactasa, por ejemplo, mientras no tenga usted una deficiencia de lactosa y no tenga problemas de no producir lactosa, entonces baja la actividad enzimática. Entonces la persona dice, oye, es que tomo leche y me inflamo. Y tomo leche y se me... ¿Por qué? Porque ya no está produciendo la misma cantidad de enzimas. Y ya no lo pueden baja la actividad, o sea, sí las produce, pero ya no es tan efectivo. Entonces tenemos que ir cambiando nuestra alimentación conforme la edad, conforme los requerimientos que haga nuestro cuerpo si hace actividad física. Si los ponen a estudiar mucho a los chicos, demanda, el cerebro se alimenta mucho de glucosa. El corazón se alimenta de un ácido graso que es el ácido palmítico. Bueno, no que se alimente, produce la energía. Entonces, por eso a veces dice, oye, pues cómete un chocolatito para que te dé energía para el examen, porque te estás durmiendo. Sí. ¿Pero por qué? Y regresando a la serotonina. La serotonina es precisa. Bueno, vamos a empezar con la dopamina, ¿les late? La dopamina es... Explícanos porque es que metí los chocolates. La serotonina y la dopamina van juntos. Pero hay algo especial. Nuestra sociedad está cambiando mucho. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, la dopamina es una hormona, es este neurotransmisor muy bonito, que es el neurotransmisor que nosotros en la parte bioquímica decimos es el que es la recompensa. Es como mi estímulo de hice algo bien. Le voy ganando. Me lo gané, sí. Es mi regalito. Es como cuando le decimos al chiquillo, pórtese bien o no hay regalos en Navidad. O a ver, no me trajo la tarea, no tiene puntos, no va a pasar. Como cuando te hallas un billete adentro de la bolsa del pantalón sucio que estás lavando, esa es tu dopamina. Ahí secretas dopamina y dices, ¡ay, qué bien se siente! No me la esperé. Bueno, la dopamina precisamente, porque es importante saber, y hablamos, ahorita regresamos al equilibrio y cómo podemos rastrear si nos falta o necesitamos más de cierto neurotransmisor. Pero precisamente... Habemos ahorita una sociedad bien fuerte donde necesitamos a cada rato el celular, el Instagram, el Facebook, y está bien, pero algo pasa que ya estamos súper bombardeados de muchos estímulos que nos dan placer, sin esfuerzo. ¿Qué haces cuando ves un TikTok? Te ríes y lo viste 10 segundos. Y ves otro y te sigues riendo. Y esos 10 segundos se vuelven 2 horas. Ajá, el algoritmo te enseña uno y otro y otro y otro. Sí, precisamente la dopamina, o sea, cosas que te dan mucho placer, que es recompensa, es como estar con el TikTok, con el Face, con el Insta, o las cosas que te dan felicidad, ¿no? Y estamos súper bombardeados. Entonces nuestro cuerpo de forma natural produce dopamina. Cuando hacemos algo que nos da como placer, hacer ejercicio, que pasa tu crush, y salen las mariposas en el estómago, que es una combinación de dopamina con un poquito de adrenalina.
queda así como, ay, si me habla me voy a asustar. O sea, la voy a hacer la sorprendida. Sí, o sea, estos términos que luego coloquialmente les ponemos nombre tienen un principio bioquímico, un principio médico, un principio científico y social en el comportamiento. Entonces, nosotros de forma natural producimos dopamina, pero ¿qué pasa cuando ya son tantos los estímulos que estamos tan bombardeados, estamos sobreestimulados para la dopamina? Entonces, cuando no vemos algo que nos da como, ay no, pues no tengo internet, ¡oh! Y se mueren los chicos de ahorita, ya no son los millennials, ¿verdad? Son los más pequeños. Creo que ya se les llaman centennials. Los centennials, se quedan así sin esos estímulos y dicen, estamos ya sobrecargados o necesitamos más para poder generar o producir dopamina. Entonces, una de las partes que se ha visto es que queremos eso sin esfuerzo. Es como antes, corrías mucho y dices, ¡oh! Me cansé, pero me esforcé y llegué. O estudié mucho para el examen y me saqué un 8 que sabe a 10. Sí, porque antes teníamos como que esa idea, ¿no? De que, todo esfuerzo tiene su recompensa. Y hoy no. Y ahora no, porque ya... Como vulgarmente dirían las abuelitas, quieren todo en la mano. Ahorita todo se quiere sin esfuerzo. Y eso produce niveles bajos de dopamina. Entonces necesitamos consumir cosas, alimentos que luego nos dan como esa pila. Por ejemplo, el café, a los que nos encanta el café, luego empezamos a volarnos con una taza y ya resulta que no es una, son 3, son 4, son 6, son 2 litros de café en el termo y no te diste cuenta, pero porque necesitabas esa dosis. Ese tipo de sustancias es como producir de una manera sintética la dopamina que necesita el cuerpo. Al grado como dicen, es que no empiezo mi día si no tengo el café. Exacto. Y la dopamina tiene que ver con los niveles de concentración, o sea, cuando quieres como estudiar, cuando te quieres concentrar más, porque te tienes que sentir en una calma total. Entonces, sí podemos empezar nosotros a como rastrear, a hacernos conscientes de qué comemos, en qué ambientes estamos, qué nos genera estrés, qué nos genera calma, porque eso empieza a ver cómo estoy emocionalmente. Y eso hace, y se ven la calidad de la piel, se ve que no está el vientre inflamado, se ve que las manos no están sudorosas, se ve que la persona no tiene apnea para hablar. Entonces son muchas cosas, y lo dicen, no, son secuelas del COVID, pero no, pues. Pero no siempre. No siempre. Entonces, bueno, ese neurotransmisor hay que tenerlo en cuenta. Y ahorita vamos, ¿dónde lo podemos empezar a consumir o dónde está? Es importante consumir, por ejemplo, nueces, algunos frutos secos que tienen buena cantidad, que nos ayuda a producir. Es como si tuviéramos una fábrica de ropa y vendemos unos trajes preciosos, pero no tenemos tela. Entonces necesitamos la materia prima, que son nuestros alimentos o los suplementos, para tener niveles adecuados de dopamina. Entonces, ¿cómo puedes saber que anda fallando en dopamina? Pues anda muy triste, muy irritable, no duerme bien. Todo esto trae niveles bajos de dopamina. Entonces sí, es interesante cómo nosotros, ahorita que imagino que sus alumnos van a estar ahí como, ay, hay que yendo por un costalito de nuez. Pero es que sí es complicado, porque por ejemplo dice uno, bueno, me voy a hacer mi sándwich, ya le puse un jamón, le puse aguacate y lechuga y trae tomate, trae verdura, está muy saludable, y a veces como que no es eso en realidad lo que nuestro cuerpo necesita para estar funcionando bien. Bueno, de ahí volvemos a dar el consejo de lo importante de no buscar esos remedios mágicos, fáciles. Acudir realmente con un especialista, con alguien en el y a área de la veces salud. es un poco difícil hacer la biomarcación de ver, oye, andas bien bajo, ¿va? Pero ya cuando hay esta parte de actitudes bien tristes, tendencias a la depresión, cuando algo está fallando en nuestro cuerpo, digamos que no tiene una afección neurológica para producir esto, porque luego a veces hay personas que no pueden o no logran producir esta bioquímica y necesitan un
un fármaco, porque se les tiene que suministrar, ¿no? Que es como, por ejemplo, cuando se llega a la edad donde baja el nivel estrogénico en las mujeres, que es cuando ya entran a niveles de menopausia, entonces el cuerpo deja de producir ciertas hormonas como el estrógeno, este tipo de compuestos, entonces se le tiene que suministrar algo para que el cuerpo regrese a su equilibrio. Entonces, mientras no falle nada, porque eso es bueno tomarlo en cuenta, es decir, oye, genéticamente tiene un problema donde no puede producir esa sustancia, entonces hay que suministrarle un fármaco. Lo ideal es no necesitar, y hablaba de la edad, porque decimos, conforme vamos siendo más grandes en edad, también nuestra edad metabólica, nuestra edad corporal varía y nos hacemos más intolerantes a la luz excesiva, al ruido, luego hasta cotorrear, ¿no? Van al antro, bájele. Ya no al aire acondicionado, ¿verdad? Apáguenlo. Ya me dolió la rodilla, va a llover, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones empiezan a ver que los niveles de ciertos neurotransmisores empiezan a bajar, la producción normal, y es que podemos pues encontrarlos en alimentos, pero también los podemos encontrar en buenos suplementos. ¿Qué necesitan estos neurotransmisores? Se producen a través o a partir de aminoácidos muy específicos. Los aminoácidos son esos ladrillitos, esos 20 aminoácidos que hacen una proteína completa. Y las proteínas pues están en todo nuestro cuerpo. De hecho, las hormonas tienen una estructura muy similar a la proteína. Entonces, ¿qué necesitamos? Para producir dopamina necesitamos, por ejemplo, uno de los aminoácidos que es tirosina, o también fenilalanina. Y la escuchamos mucho. Yo la fenilalanina sí la he visto en los chicles. En el agua de en polvo. Entonces necesitaríamos un suplemento que fuera rico en tirosina o fenilalanina para que nos ayude a aumentar los niveles de dopamina, que también, por ejemplo, los chocolates traen un poco de este tipo de compuestos. Ajá. Y esto nos pone interesante, porque también necesitamos, por ejemplo, la tirosina y la fenilalanina para producir, y la dopamina también se engancha a producir otro neurotransmisor, que son los que hablábamos hace ratito de la adrenalina y noradrenalina. Necesitamos tanto la parte feliz como la parte que nos nivela, que espérate, pon límites, pon esto. Es como cuando luego veíamos esa película que tuvo mucho revuelo de Intensamente, que están las emociones y la felicidad quería ser sola, ¿verdad? Y la pobrecita a tristeza la hacía a un lado. Necesitamos sentir todo, y este tipo, hay algo muy especial. Luego nos hacemos adictos a cierta emoción. Fíjense los ambientes o las personas que son muy quejosas. Tienen casa, tienen comida, y luego, ¿cómo te va? Mal. No, es que no. Siempre yo. Y hasta bajan la espalda. Siempre. Bueno, ellos tienen bajos niveles de dopamina, pero así como secretamos sustancias, por ejemplo, la cafeína es muy adictiva. Si no le tenemos una medición, nos domina. El azúcar es muy adictivo. Súper adictiva, más que otros que son los polvos de carbohidratos, drogas, sí, los polvos blancos que son de fresa. Lo que tenemos, la salecita que está en las papitas, en la salsa de soya, que es el glutamato monosódico. Sí, también eso, y es un compuesto ya, bueno, yo diría que peligroso, porque se hace uno muy adicto. Está en todo. Si leen esas etiquetas, esas letritas chiquitas que vienen. Sí, léanlas, aunque no donde les ponen ahí. Entre más extravagante sea el nombre del compuesto. Exacto. O nos disfrazan, ¿no? Dice, no tiene azúcar. Y lo dice, dextrosa, 1 gramo. Dextrosa es glucosa, es azúcar. Entonces, o dice, no tiene azúcar, tiene fructosa. Fructosa es un tipo de... azúcar peor. Entonces, la estructura bioquímica de los compuestos varía y nos van haciendo adictivos. ¿Por qué hablo de esto? Porque, bueno, se secretan neurotransmisores. Cuando estamos tristes, secretamos neurotransmisores. Nuestra membrana celular tiene receptores especiales donde se gancha ese compuesto, y entonces entre más le demos de eso, pues la célula se empieza como, bueno, no es correcto decir mutar, pero bueno, empieza como a adaptarse a ese tipo, y entonces te haces adicto a tu queja, a tu tristeza. Eres adicto, como cuando te haces adicto a emociones muy fuertes. Que es lo que mencionábamos en otros programas también.
que también este lado de la falsa positividad, ¿verdad? También es malo estar no puedo estar triste, todo el tiempo hay que estar feliz, tampoco es lo Exacto. correcto. Porque no dejamos descansar también a nuestro sistema nervioso y hasta cierto punto está siempre recibiendo el mismo estímulo. Claro. Y eso es lo que lo va dañando. Yo le digo mucho a mi esposo, es que tú comes mucha sal, le digo, y ya no tienes papilas gustativas, ya olvídate, ya tú no sabes distinguir ya otro cambió sabor. sus receptores. Sí, porque está Decía un acostumbrado profesor, a ese sabor. también sentirse triste es bueno, aparte de Claro. sentirse feliz. Es que de veras, medir lo que estamos, hay que empezar a hacer un escaneo. Ahí, por ejemplo, otro de los neurotransmisores es como la serotonina, que también nos da esa sensación de sentirnos bien, de sentirnos plenos. Que es algo como la oxitocina no se produce siempre, pero hay algo muy mágico cuando las mujeres tienen esa fortuna de ser mamás y dan a luz, inmediatamente que el bebé pasa ese canal de parto y pasa el megadoloronón de la mamá, se secreta una hormona que es oxitocina y es como mágico, ¡fum!, se calma y entonces por eso dicen, oye, ¿por qué tienes un hijo si dolió tanto tener ese bebé y luego es que se te olvida ese dolor? Porque es tanta la secreción de oxitocina que serena y da una paz. Entonces eso es como una inyección tal vez de morfina, que es otro, no es un neurotransmisor, pero son sustancias que generan paz. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que empezar a observarnos si necesitamos pastillas para dormir, si necesitamos, si dicen, es que tengo insomnio y resulta que el celular está a un lado y luego ve a ver, y luego lo vuelve, y luego lo ve, y hay cambios de luz, se dilatan demasiado las pupilas, hay cambios de vitaminas, cada que hacemos una contracción, relajación de la retina, pues se requiere vitamina A, por ejemplo, por eso vacilan luego a los conejos. No, pero en este sentido es importante. Entonces, hablando un poco más de la parte de otro neurotransmisor, que ya mencionamos dopamina, vamos a hablar de la serotonina. La serotonina es esta hormona que me da mucha felicidad y ahorita que decían, y ahorita que se estaban riendo sin contar. que decía ahorita Rafa, decía, luego el azúcar es muy adictiva, pues precisamente los carbohidratos, los simples, como el azúcar, los dulces, este tipo de combustible, este tipo de alimento produce o ayuda a la producción de lo que es serotonina. Entonces, por eso hay algo muy especial cuando comemos carbohidratos de esos así. Estoy triste, denle una cucharada de miel al chamaco para que se despierte. Pero fíjate, tiene lógica, porque luego cuando es el cumpleaños de alguien y estamos todos contentos, ¿qué comemos? Pastel, helado. Claro. Luego o sea, todo el mundo siempre lo ha sabido. Entra la parte social, que luego la podemos... Estoy triste, voy a comerme un bote de helado. Y llegan, amiga, llegan con el bote de helado, ¿verdad? ¿Cómo que te dejó ese novio, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante porque incluso, bueno, tiene que ver la parte social. Nuestra cultura mexicana es muy de premios con la comida. Un bolillo para el susto. Hay evento, el asado de boda, ¿no? El asado de los 15. Bien estrecha con todo lo que la recompensa es comida. Y esto, bueno, luego es importante checar esa parte biopsicosocial de nuestra cultura, que es muy bonito disfrutar la comida, pero fíjense, decían, hay mamás que decían, oye, es que ya le dije que si saca 10, lo llevo a ese restaurante de comida rápida de hamburguesitas. Donde dan la cajita, cuyo nombre no podemos decir. Entonces, ¿qué le estás diciendo al niño? Si te sacas ese 10, te traigo tu premio, que es tu comida, y no sabemos que le estamos dando una chatarraza bien padre, ¿no? Una comida que no le va a nutrir, pero se va a acostumbrar a que eso es una recompensa y lo va a empezar a relacionar con su concepto de felicidad. De sentirse bien. Y luego después van a ir a terapia, a traer. Entonces, bueno, pero regresando a eso, o sea, que sería interesante ver cómo es ese comportamiento de nuestra alimentación con la parte de nuestras costumbres muy latinas, que es muy bonita, la comida es deliciosa, pero hay personas que hasta pierden el gusto por comer y entonces allí faltan receptores o falta buena producción de neurotransmisores. Entonces no necesitamos en sí carbohidratos, podemos bajarle al nivel de azúcar si comemos un aminoácido que es el triptófano. El triptófano lo podemos encontrar en la banana, en la lechita caliente, en la yema de huevo. Entonces, cuando
hay alguien que se puede alimentar bien, va a producir buena cantidad de serotonina. Pero luego a veces hay muchos mitos y es que estoy haciendo la dieta cetogénica. Y no puedo comer, en las cetogénicas sí se pueden comer lácteos, pero plátanos no. Plátanos no. Y además hay alimentos que es bien importante conocer un balance adecuado de lo que entra a nuestro cuerpo, de saber por qué a veces me da ansiedad y quiero comer carbohidrato, o porque me deshidrato y no me doy cuenta y también no funciona. Y ya sientes como que hambre pero tienes sed. Ajá. Y eso es bien importante porque luego a final de cuentas están, es que la cetogénica a todo mundo le funciona, pero a mí no. Exacto. Y no nos damos cuenta, queremos comer. Volvemos a decir, vayan con un especialista de salud, con su especialista, como un vaya con su nutriólogo. nutriólogo, vaya con su terapeuta, con su médico, a su grupo de apoyo. Es que de veras... Vayan a su apoyo multidisciplinario porque luego, si es un problema psicológico, por más que me alimente bien, Exacto. no va a cambiar la forma en la que yo Con estoy echarle comiendo. ganas. Exacto, Sí. ajá, o sea, no le O pueden decir... viceversa, ¿verdad? Si estoy comiendo mal, aunque yo sea una persona muy feliz. Exacto, y a veces dice, es que yo como poquito. Bueno, pero ¿qué comes? Y resulta que la densidad nutricia de lo que tiene en su plato no es buena. O sea, No generalizo, pero muchos estudiantes que se almuerzan su coca y un cigarro. ahí O también que todos los días sopa Maruchan porque es lo más económico, pero todos Sopa los días. instantánea. Oye, luego fíjate, luego ahí entra la parte... Lista en 3 minutos. Y la parte de esto es que es bien difícil de digerir. Tiene un tipo, los almidones que tiene, la forma de cómo se produce ese tipo de sopas, usa unos extrusores que a la hora de producir no es bueno. Y se tarda mucho en digerir, no se le queda, no se le pega, no es como Sí le se dicen, di- se sí le se pegó en el digiere. estómago, no es cierto, no se nos pega nada. Sí se digiere. Pero se tarda mucho, son de digestibilidad muy inapropiada, lenta. Entonces esto hace que arrastres incluso a veces vitaminas que si te comiste una manzanita y traía buena vitamina, buena cantidad de fibra, pues no lo asimilas porque te comiste otra cosa que a la hora de la digestión hay unos que se llaman atrapadores de nutrientes. Esto hace la chatarra. Bueno, Suri, ¿qué nos recomendarías a la audiencia? Sí, para mejorar nuestra salud neurológica de nuestros transmisores. Ojo, no Ajá. quiere decir que se nos va a quitar la tristeza, pero ¿cómo podríamos Podemos mejorar? empezar a rastrear que si nos sentimos cansados constantemente, que si dormimos 8 horas y todavía no tienes ganas de despertar, que te cansas constantemente, que eres de, ¿y las llaves? ¿Dónde las dejé? ¿Y mi celular? ¿Y dónde está? Y luego te dicen una instrucción y se te borra porque no fijas la memoria a corto plazo tan rápido, porque a lo mejor hay conversaciones largas y, ay, qué flojera, ¿qué me dijo? Y entonces... Algunas clases. Lo normal es que funcionemos, lo anormal Claro. es que no funcionemos bien. Hay algo bien importante, anteriormente se creía que únicamente estos neurotransmisores nada más incumben a la producción en cerebro, pero resulta que hay una relación importante en la parte de serotonina con nuestra flora intestinal, nuestra microbiota. En nuestro intestino grueso tenemos esa microbiota intestinal donde hay microorganismos muy adecuados y que no necesitamos, ¿verdad? Como los que nos causan algunas enfermedades o simplemente causan inflamación, excesiva producción de gas. Cuando no está bien equilibrado, pues no se produce serotonina y entonces también se conecta la parte cerebral con otro sistema que es ese sistema digestivo, que es la parte de... Entonces hay que comer prebióticos, hay que comer más saludable, hay que revisar si estamos muy tristes, por qué, si estamos irritables, por qué. También hay alteraciones en otro neurotransmisor como el GABA. Entonces podemos hablar, es un mundo cada neurotransmisor, es un mundo completo y es muy, muy interesante. Hay que consumir también alimentos del complejo B. Y esos los encontramos en la yema del huevo, que lo dicen, no comas huevo porque Que el el colesterol. colesterol. Necesitamos Yo a los colesterol. huevos sí les tengo mucho aprecio porque son muy saludables. Son muy sí saludables. De hecho, tiene fosfatidilcolina que produce otro neurotransmisor muy importante. Entonces, ¿qué recomendaciones? Hay que hacer un alto en nuestra vida y empezar a ver
si soy muy irritable, muy enojón, si no tolero que me hablen, si no puedo dormir bien, si soy muy agresivo, o si siempre ando triste y por más que digo le voy a echar ganas, si pongo metas y no las cumplo, por ejemplo, es que ahora sí voy a hacer ejercicio y no tienes motivación, bueno, parte de esto, de tener esa disciplina, podemos modificarlo bioquímicamente hablando con buenos alimentos o con suplementos. Comer una adecuada cantidad de aminoácidos, que son las estructuras de proteínas, que a veces los podemos encontrar en algún shake de proteína o los podemos encontrar en pastilla como tal, algún tipo de aminoácido especial, pero podemos también meter alimentos importantes como la cúrcuma. A lo mejor lo va a encontrar usted ahí cerca del jengibre. Los colores, los alimentos de colores muy fuertes son muy saludables. Los arándanos, los blueberries. Hablando de la parte de lo que es meter alimentos que te dan pila, te dan vitaminas. Porque luego me van a decir los chetos. Esos no, pero se relacionan mucho con la producción de estos neurotransmisores. Es bueno suplementar, claro que es bueno suplementar. Luego decían antes, no te comas tantas vitaminas porque te va a dar vitaminosis y te vas a intoxicar. Pero ojo, con un experto, nada de que el coach, el compañero. Él se está tomando ese suplemento, yo también, ¿no? Le hace muy bien tomar creatina, yo también. La creatina es muy buena también, pero necesitas saber qué actividad física haces, a qué hora se deben de tomar. Entonces, sí es importante empezar a ver que necesitamos un suplemento vitamínico, que esto nos ayuda a empezar a equilibrar esos niveles, que de repente sí es bueno hacerse, bueno, no de repente, siempre nuestros chequeos médicos, pero luego el médico te va a decir, váyase a hacer sus laboratorios, ¿no? Entonces esas biometrías. Y a todo el mundo le da miedo que le pongan una aguja en el brazo. Sí, van a decir, no, y luego para que me salga el colesterol alto, ya sabía. Necesitamos de todo, tanto de este equilibrio de grasas buenas, como decimos, de disfrutar. Algo muy importante es que lo que hagas te dé como es diferente lo que es felicidad a lo que es estar contento. Uh-huh. Felicidad es un estado muy de plenitud. Puedes estar medio cabizbajo, pero finalmente estás en un estado de felicidad. Es diferente a estar efusivo. ¡Ay! Muchos piensan que estar felizote es estar brinque. Publicando en redes sociales, mi vida perfecta. Exacto, que esto es interesante porque entonces hay personas que al alimentarse lo hacen con mucha culpa. Es que tiene muchas calorías, es que no sé, es que grasoso, no es orgánico, o sea, cosas de este tipo. La verdad es que el comer rico, el disfrutar, el tener buenos amigos, ve con quién comes alrededor, con quién compartes tu café o tu té, con quién compartes una charla. Chéquense lo que dicen en las charlas. Gente muy quejosa, aguas, porque empiezan también a detonar cosas de no se puede. Entonces, vean las posturas corporales, cuando estamos en ese sentido, obviamente estamos desequilibrados en la producción de neurotransmisores, que hay muchos más y bueno, hay para hablar mucho, pero tips de esos, ojo, andas distraído, pierdes las llaves a cada rato, llegas al examen y se te olvida todo, estás bien iracundo, bájale a la luz y no como si estuviera crudo y no está crudo, hay cosas de este tipo. Ahí está la señal. Ajá. Atiendan su salud mental, chicos. Atiendan su salud mental, las emociones se atienden porque también tenemos esta salud emocional. Las emociones detonan neurotransmisores y nuestro cuerpo se hace adicto a determinadas sustancias que nosotros mismos producimos. Y luego aparte imagínate, estás tú de genio y llegas a tu casa y llegas de genio y pones de genio a tu mamá. Claro. Y luego eso va haciendo que el mismo sistema familiar o que en tu aula todos estén tensos, todos estén enojados. Y más difícil es para todos pues volver a estar sanos, saludables. Ajá. Y es como no tener herramientas para tolerar la frustración, que también es parte de lo que está pasando socialmente. Apenas le dices no a un joven, ya no aguanta y se tira al piso y se le cae el mundo, cuando a lo mejor generaciones anteriores era no se puede y tenías que tener ese tipo de tolerancia a la frustración. Entonces, hablando del sistema familiar,
Imagínate un desequilibrio mental y corporal. Una persona enferma al sistema. Y hablamos incluso de tipos de violencia, agresiones, intolerancia. O sea, todo esto es un círculo muy, muy conectado de lo que es nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud emocional. Eso es algo importante. Sí, recordar que también la salud mental, de verdad estar pasando por un problema, no es échele ganas, no tienes por qué estar triste. No es juzgar de que poco aguantas y porque tú no y te desadaptas. Hay muchas cosas muy especiales y yo sé que incluso ustedes los ven con sus estudiantes, con su familia, dice, a ver, ya cambió la conducta. Ya se duerme mucho, hay una banderita roja, ya no quiere ir a la clase, o está siempre golpeteando a un compañero, o está de buleador pasivo, ¿no? Ahí, o publicándole en redes, o ese tipo de conductas, son conductas de violencia, y todo esto va teniendo una raíz muy fuerte, que es precisamente estar en culturas donde todo es sin esfuerzo, donde todo se quiere sin tener o vivir la tristeza, o sin pasar, es como pasar el examen sin estudiar, querer adelgazar sin hacer cambios de alimentación, sin hacer cambios de pensamiento mental. Que el crush les haga caso sin que que de hecho este pensamiento nos detona la parte de amor propio, de autoestima, de decir, pues yo me acepto y me quiero como soy, porque soy perfecto, funciono bien. Y también se va a decir, pero quiero mejorar, ¿verdad? Quiero verme así, o quiero pero no me rechazo, no me autoagredo. Fomentar esos hábitos. Me acuerdo mucho de esa frase del maestro Kame Sherin o el maestro Roshi, que decía, hay que entrenar, hay que comer bien, hay que descansar, pero también hay que jugar. Ajá, hay que divertirnos. Luego este tipo de aulas tan serias, tan secas, y así como dices, se detona un ambiente de inseguridad, un ambiente de miedo, ambientes de violencia, de agresión. De incomodidad. Exacto, y todo esto tiene que ver, sí, obviamente lo que tú traes y luego cómo es el ambiente. Exacto. Ajá. Surya, pues está muy la plática está muy plácida, ya ni supe qué decir, pero ya estamos llegando al punto final del programa y quisiéramos pedirte pues un comentario final, una recomendación para los chicos, porque sí es cierto, como mexicanos está bien complicado comer, todo se nos antoja, pero al mismo tiempo todo en los súper se está etiquetado tiene mucha azúcar, tiene mucha grasa. Sí, las etiquetas esas raras que ni dice cuánto, sí. Nico. Sí, ni siquiera poner una rata muerta funciona para dejar de consumir cigarros. Entonces, la verdad pues, es que yo de recomendación, ¿qué les digo? Primero, hacerse un escaneo, aceptarse tal cual, empezar a saber cómo es nuestro comportamiento, si se nos olvidan las cosas, si no descansamos, si nos enojamos. Hay que ser honestos con uno mismo, empezar a disfrutar de la vida y empezar siempre a pedir ayuda. Siempre hay una persona idónea, un especialista o muchos especialistas, buenos amigos que te van a canalizar. No está mal ir a terapia, no está mal ir al nutriólogo, no está mal ir al médico, no está mal a veces sentirse triste o débil, no está mal sentirse fuerte o poderoso. Hay que disfrutar todas nuestras emociones porque bioquímicamente nuestro cuerpo es perfecto, pero nuestra emoción controla nuestra calidad de vida. Pues muchísimas gracias, Muchas Surya. gracias. Gracias por acompañarnos el día de Karen, hoy. Gracias a todos nuestros espectadores que nos están viendo en casa o desde sus dispositivos. No me queda más que recordarles que los episodios de la temporada ya se encuentran disponibles en nuestra página de Transforma TV, Radio UPD. Y también en YouTube, no se olviden de darle like y suscribirse y sobre todo compartir, porque esta información es para la salud de todos. Un agradecimiento especial al doctor José Germán Lozano Reyes, rector de la Universidad Pedagógica de Durango, y al maestro José Juan Romero Verdín. Nos vemos hasta la siguiente emisión de su programa Café Clínico. Hasta la próxima, amigos.